Bueno, tengan en cuenta que lo que trabajamos la clase pasada fue básicamente estas tres condiciones. La primera es que la derivada de una constante es cero. Recuerden que cuando nos referimos a una constante, pues es un número cualquiera, o sea, un número real cualquiera. Ahorita vamos a empezar a hacer ejercicios, entonces no se estresen. La derivada de la variable, que en este caso la variable es x, es 1, y la derivada de una potencia de x es bajo el exponente, que sería n, por x elevado a la n menos 1. Entonces, estas fueron las tres formulitas que trabajamos la clase pasada. Ahora vamos a ver unos teoremitas que provienen también de los teoremas de límites. O sea, uno para probar los teoremas que les voy a escribir ahorita utiliza la definición de derivada con límite, pero no los quiero molestar tanto. Entonces vamos a empezar con las siguientes propiedades que se denominan propiedades aritméticas de límites. Entonces ustedes me dirán, ¿cómo así que propiedades aritméticas? Bueno, recuerden que o podríamos hacer operaciones, también lo podríamos definir, operaciones aritméticas de derivadas, no he dicho nada, es que límites, de derivadas. Perfecto. ¿Qué propiedades aritméticas o con qué operaciones vamos a empezar? Bueno, hay una propiedad que a veces uno no la toma como una operación, pero realmente en álgebra lineal, cuando ustedes vean álgebra lineal, la van a ver de la siguiente forma. Entonces, sea una función, entonces sea f de x una función diferenciable. Ya vamos a definir qué es esto. Bueno, creo que yo ya les había dicho, pero pues de pronto no se los había escrito. Una función es diferenciable. ¿Qué quiere decir que sea diferenciable? Pues quiere decir que su derivada existe. ¿Listo? Y A, y C, un número real. Entonces, ocurre lo siguiente. Cuando ustedes están calculando la derivada de la multiplicación de un número por una función que depende de la variable que estamos derivando, entonces, ¿qué podemos hacer en este caso cuando estamos multiplicando un número o una constante por una función? Básicamente lo que podemos hacer es sacar la constante de la derivada y ponerla a multiplicar. O sea que esto sería c por la derivada de la función que ustedes tenían originalmente, ¿ok? O sea, cuando tenemos una multiplicación por un número, podemos sacar el número de la derivada. Ustedes me dirán, oiga, esa propiedad se parece a una que ya habíamos hecho. Bueno, sí. Si usted recuerda, cuando trabajamos límites, en límites pasaba una propiedad parecida. Se la voy a poner acá para recordar una cosita que ocurría en límites. Entonces, ¿qué era lo que ocurría en límites? En límites, cuando usted calculaba el límite cuando x tiende a de una constante por una función, pues pasaba exactamente lo mismo. Usted podía tomar la constante y sacarla del límite. ¿Se acuerdan? O sea, realmente cuando hay un número multiplicando en un límite, pues yo puedo sacar el número de ese límite. ¿Listo? Entonces, fíjense que esta es una propiedad que la derivada comparte con los límites. Y ustedes me podrán decir, bueno, ¿y por qué lo relacionamos con límites? Bueno, recuerde que una derivada precisamente es un límite. Entonces, la derivada debería heredar algunas propiedades de los límites. No puedo decir que todas las propiedades heredan, no, nos vamos a dar cuenta que hay unas que sí son un poquito más feas, pero por lo menos esta, que era la de la multiplicación por escalar, así es como se le dice en álgebra lineal, multiplicación por escalar, y ahorita le voy a poner el nombre acá al ladito, ¿ok? Y voy a empezar a utilizar más bien paréntesis angulares. Ay, listo.
A esta multiplicación, o sea, cuando ustedes tengan esto se le denomina también multiplicación por escalar. En álgebra lineal le van a llamar así cuando estén viendo vectores, por ejemplo. O incluso en matrices. No sé si algunos de ustedes ya vieron cositas de matrices, pero hay una operación en matrices que se llama multiplicación por escalar, que básicamente es algo parecido. Ok. Entonces, esta propiedad se le dice propiedad de la multiplicación por escalar y es que sale el número, sale la constante de la derivada cuando se está multiplicando. Bien, las siguientes dos propiedades tienen que ver con suma y resta. Gracias a Dios, la derivada se comporta bien con la suma y la resta. Ustedes me dirán, ¿cómo así que se comporta bien? Bueno, ya les voy a contar qué quiere decir eso. Sean f de x y g de x dos funciones diferenciables. Recuerden que acá lo que estamos diciendo es que las derivadas existen, ¿no? O sea, acá estoy diciendo es que f' de x y g' de x existen. O sea, yo puedo calcular esas derivadas. Entonces, ocurre lo siguiente. La derivada de la suma y de la resta, pues es la suma y la resta de las derivadas. Derivada respecto a x de f de x más g de x es la derivada de f más la derivada de g. Ya le voy a poner aquí más y aquí le ponemos g. Es decir, cuando tengamos la derivada de una suma de funciones, pues básicamente lo que podemos hacer es repartir la derivada a cada uno. O sea, básicamente es como si hubiéramos tomado la derivada y se la repartimos al primero y se la repartimos al segundo. Pero fíjense que tienen que estar sumándose. ¿Ok? Y con suma, bueno, si con suma ocurre, es altamente probable que con resta también ocurra. Y sí, con resta también pasa. O sea, con suma y con resta, ustedes pueden repartir la derivada. O sea, la moraleja de la historia es que en sumas y restas, la derivada se puede repartir. ¿Bien? Pero mucho cuidado, estamos hablando solo de sumas y restas. Es decir, la operación principal de la función que usted está derivando debe ser suma o resta. O las dos, puede ser también mezclado, ¿ok? Y en esos casos es que podemos repartir la derivada. ¿Bien? Entonces, estas son las tres primeras propiedades aritméticas que vamos a ver. Luego vamos a ver la derivada del producto y la derivada del cociente, pero es que esas formulitas sí son un poquito más pesadas, entonces las vamos a ver con calma, ¿ok? Bueno, pues empecemos con los ejemplos, porque es que ustedes dirán, uy, Dios mío, tanta fórmula. Bueno, vamos a empezar a usarlas. Entonces, ejemplo 1. Entonces, imagínense que yo les voy a pedir que calculen la siguiente derivada. Calcular f' de x si la función es, por ejemplo, 7x a la 8 más 5x a la 2. Espérate, la voy a poner acá más bien. Menos 3x a la menos 1 más 4. Imagínense que tenemos que calcular esa derivada. Recuerden que si yo les pongo aquí la palabra calcular solamente, yo lo que les estoy diciendo es que pueden usar las fórmulas de derivación. Otra cosa sería si yo les escribiera calcular usando la definición de límite. Bueno, de derivada por límite. Ahí sí les tocaría hacerlo como lo hicimos la clase pasada, que se acuerdan que era f de x más h menos f de x, ¿bien? Dividido entre h. Pero fíjense que ahí no está toda esa carreta escrita, solamente dice calcular.
Entonces, cuando solamente nos digan calcular, es solamente usar las fórmulas de derivación y se acabó, ¿ok? Quiere decir que podemos utilizar, bueno, estas fórmulas que están aquí junto con las que vimos la clase pasada, que son las tres que están aquí arriba. Me estoy refiriendo a estas tres, ¿no? Entonces podemos utilizar esas tres fórmulas y además estas tres nuevas, que es la derivada que podemos sacar constantes de la derivada y que la derivada se reparte en sumas y restas. ¿Listo? Entonces comencemos. Si la función es esta, pues vamos a hacerlo con calma. Bueno, ustedes pueden escribir derivada, por ejemplo, aquí podemos utilizar la notación de comita para indicar derivada. Pero yo les recomiendo que si van a utilizar fórmulas de derivada, lo hagan utilizando esta notación d de x. Para algunas personas se le puede hacer más fácil, para otras puede que no, pero yo la estoy utilizando es porque para mí la notación de derivada más pedagógica que hay es esta. Y ya se van a dar cuenta por qué. Ahorita cuando empecemos a hacer los ejercicios, se van a dar cuenta que con esta notación uno no se pierde tanto. En cambio, para aquellos que les gusta poner comas, o bueno, ese símbolo realmente se llama prima, con la notación prima es un dolor de cabeza realmente porque a veces uno se puede perder fácilmente. Entonces yo prefiero usar la notación de dx. Si usted quiere utilizar notación prima, hágalo. Yo no tampoco me voy a poner bravo. Pero les hago la aclaración de que se pueden confundir con ese otro método. Bueno, entonces vamos a calcular la derivada de esta función, pues copiamos y pegamos la función acá. ¿Vamos bien? Entonces ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y yo cómo uso esas fórmulas? ¿O cuál es la idea de usar estas fórmulas? Bueno, usted lo primero que se tiene que preguntar es, ¿la función que está acá, será que suma, resta de funciones? Entonces, fíjense que acá realmente aquí hay sumas y restas, ¿no? O sea, están mezcladas. Esta sería una primer función, esta sería otra y esta es otra. Entonces, ¿cuántas funciones están sumando o restando? ¿Cuántas? 4. En este caso hay 4 funciones que se están sumando o restando. Entonces, lo primero que ustedes tienen que observar es cómo se están operando los términos que van a derivar. O sea, antes de ponerse usted como un loco a utilizar fórmulas, primero mire qué es lo que va a derivar y en base a eso usted decide. Entonces, miren, en este caso estamos sumando y restando funciones. Entonces, ¿qué es lo que me dice estas dos propiedades de derivada? Que en sumas y restas la derivada se puede repartir. Es decir, yo puedo repartir la derivada a la primera función, a la segunda función, que ya lo voy a poner por acá, a la tercera función, que es esta, y por último, pues a la cuarta función, que es esta que está acá. Entonces, ese es el primer paso, repartir la derivada en esas sumas y restas. Usted me podría decir, profesor, ¿y qué hago con ese 7, con ese 5, con ese 3? Ahorita nos preocupamos. Este es el primer ejercicio, lo vamos a hacer con mucha calma. O sea, diría yo, con demasiada calma. Pero usualmente es mejor primero ver los ejercicios con calma y luego estresarnos. Entonces, la primera parte de este ejercicio es el siguiente. Entonces, vamos a repartir la derivada a cada uno de los pedazos que habíamos visto, ¿no? Entonces, déjenme que, pues, la verdad quiero ahorrarme escritura. Ujú. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso, pues como se están sumando o restando, repartimos la derivada a cada uno de los que se estaban precisamente sumando o restando. Más bien yo lo corro acá para que quede bonito. Entonces, repartimos la derivada
a la primera función, a la segunda, a la tercera y a la cuarta función que se estaba sumando o restando. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, Sí, señor. y ustedes me dirán, bueno, profesor, ¿y yo qué hago con esos números? Porque miren que en cada función que se estaba sumando o restando, miren que aquí hay unos números que están multiplicando a las potencias de x. ¿Bien? Y ustedes me dirán, venga, profesor, ¿y el 4 que está de últimas? Bueno, ahorita nos vamos a preocupar por él. ¿Bien? Pero entonces ahorita la propiedad que podemos usar es que como es una constante multiplicando, o sea, en este caso el 7 está multiplicando al x a la 8, según la propiedad que habíamos dicho acá, era que si había un número multiplicando una función, yo puedo sacar el número de la derivada para que no me fastidie. Entonces, este numerito que es el 7 lo voy a sacar de la derivada porque está multiplicando a una función que depende de x. En este caso, ¿qué función? X a la 8. Lo mismo lo podemos hacer con este 5 que está multiplicando al x a la 2 y lo mismo con este 3 que está multiplicando al x menos 1. Realmente aquí estamos haciendo el ejercicio de nuevo a paso tortuga, pero pues no pasa nada. Después nos vamos a dar cuenta que realmente estas propiedades las podíamos haber hecho más rápido, ¿ok? Pero pues no quiero molestar por ahora con eso. Entonces, primer propiedad, vamos a sacar estas constantes que estaban multiplicando. Y creo que ya podemos quitarle incluso colores a esto. Le voy a quitar acá unos colores. Este 5, bueno, este 5 lo voy a quitar porque está como feo. Entonces el 5 sale aquí afuera a multiplicar a la derivada. Y este 7 también sale aquí. Pero espérate, ya lo escribo bien. El 7 queda aquí al frente de la derivada. Y te va a quedar la derivada de x a la 8, ¿no? Perfecto. Y este pues lo podemos correr un poquito para que no quede tan lejos. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces fíjense, todas las constantes que estaban multiplicando a las funciones las sacamos de la derivada y solamente dejamos las derivadas de las funciones que aparecen ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo les había contado a ustedes que si ustedes ven que tienen muchas derivadas y estamos hasta ahorita aprendiendo las fórmulas, pues haga lo siguiente, haga lo mismo que usted hacía en límites. ¿Qué era lo que hacíamos en límites? Hacíamos una pausa. ¿Se acuerdan? Que creo que esto no es nada nuevo para ustedes. Entonces, si ustedes se dan cuenta que, hay muchas cosas por derivar, pues calculemos la derivada de cada cosita. Es decir, vamos a hacer, por ejemplo, la derivada de x a la 8. Uy, espérate que voy a utilizar este. Vamos a hacer la derivada de x a la 8 y ahorita la reemplazo. Vamos a hacer la derivada de x a la 2 y ahorita la reemplazo. Vamos a hacer la derivada de x a la menos 1 y ahorita lo reemplazo. Y vamos a mirar cuánto es la derivada de 4. Entonces, calculemos cada una de esas derivadas. Bueno, de nuevo, si usted lo quiere hacer de una vez, hágalo, yo no me voy a poner bravo. Pero estoy imaginando que pueden haber personas que de pronto nunca habían utilizado estas fórmulas de derivación. Entonces, prefiero hacerlo despacio y luego, pues, denme 2 semanas y verán que en 2 semanas ya estamos derivando rápido. Pero a mí lo que me importa ahorita es que ustedes aprendan bien a derivar. Bien. Y yo también les había dicho a ustedes que para hacer las cosas bien, pues uno no tiene que irse a las carreras. Pues en matemáticas, la persona que hace las cosas bien no es el que las haga más rápido, sino que el que las haga bien, precisamente. Ok, entonces, ¿qué formulita podemos utilizar aquí? ¿Cuánto es la derivada de x a la 8? ¿Me recuerdan? 8x a la 7. Muy bien, ya vamos a recordar cuál es la fórmula que usamos ahí. ¿Cuál es la derivada de x a la 2? ¿Cuál es la derivada de x a la menos 1? ¿Y cuál es la derivada de 4? Porque precisamente uno calcula cada una de las derivadas que necesita. Esperen, ya les pongo un paréntesis no tan grande, que es que se ve como ordinario eso.
Acá este paréntesis. Aquí este paréntesis. Y la derivada de 4. Bueno, ¿cuánto es la derivada de x a la 2? 2x. Ujú. Recuerden que aquí la fórmula que se va a usar, ¿cuál es? Espérate un momentito y nos acordamos. Por lo menos para estas tres primeras se utiliza esta formulita. La derivada de x a la n es nx a la n menos 1. Esta es la fórmula que vamos a usar para esas tres primeras derivadas, ¿no? Entonces, en este caso, el exponente, aquí es el exponente 8, aquí el exponente es 2 y aquí el exponente es negativo 1. ¿Bien? O sea que según la fórmula, bajo el 8, espérate a ver si esto lo puedo poner. Más bien lo puedo poner aquí abajo para acordarnos cuál fue la fórmula que usamos. Entonces, esto sería lo siguiente. Bajamos el exponente 8x a la 8 menos 1. Y pues 8 menos 1 nos da 7, ¿no? O sea, fíjense que ahí estamos utilizando la formulita de la derivada de una potencia bajo el exponente, exponente menos 1. Y este sería el primer resultado. Del mismo modo vamos a calcular el resto de derivadas hasta la tercera. Y ustedes miran, ¿cómo así que hasta la tercera derivada? Bueno, sí, creo que esta me da otra cosa, pero ahorita lo vamos a ver. La derivada de x a la 2 bajo el exponente x a la 2 menos 1, o sea que esto sería 2x a la 1, y pues x a la 1 es x, o sea que esto es 2x. Ya hicimos la segunda derivada. La de x a la menos 1 bajo el exponente que es menos 1, x a la menos 1 y le resto otro 1. O sea que nos queda menos x a la menos 2. Y esta es la otra derivada. Y ya les pongo los efectos especiales para que se acuerden qué fórmula fue la que usamos. ¿Vamos bien hasta acá? Niños y niñas. Sí. Ok. Bueno, ¿cuánto es la última derivada que me falta? Porque me falta otra derivada, ¿no? 0. ¿Por qué? 0. 1. Toda derivada de una constante de 0. Ah, muy bien. La derivada de una constante es 0. Entonces, de nuevo, recuerden que la propiedad acá que también estamos usando es esta que está acá, ¿no? La derivada de una constante, o si es un número, esa derivada es automáticamente 0. Por algo fue que quería hacerles ese repasito antes de comenzar la clase, o si no, se iban a volver un 8 después. Perfecto. Como ya calculamos todas las derivadas que necesitamos, pues reemplácelas. Entonces, acabamos la pausa porque ya calculamos todas las derivadas que necesitaba. Y ahora vamos a reemplazarlo aquí. Si quieren, bueno, yo porque como puedo copiar y pegar, genial. Pero pues recuerden que nos habíamos quedado acá en este punto, ¿no? Nos habíamos quedado acá. Llamémoslo como asterisco. Pues uno aquí continúa con el ejercicio. Aunque bueno, yo lo volví a copiar es para no tener que subir y volver a mirar. Y ahora, donde está cada uno de esas nubecitas, pues vamos a reemplazar las derivadas que hayamos. Por eso es que a veces en los libros, cuando ustedes empiezan a estudiar derivación, en los libros de una vez reemplazan y no se ponen con vainas. Pero realmente usted lo puede hacer con más calma. Y más si hasta ahorita está aprendiendo a derivar. ¿Cuánto fue que nos dio la derivada de x a la 8? Nos dio 8x a la 7, ¿no? Que la hicimos ahorita. Entonces reemplazamos en el espacio de esa derivada 8x a la 7. Y se los voy a poner con la misma nube. O sea, usted reemplaza el valor de la derivada que encontró. Luego, más 5 por la derivada de x a la 2, que creo que nos dio 2x. Y esta sería la otra nubecita de color rosado. Ahora seguiríamos con menos 3 por. Este sería menos x a la menos 2. Pero bueno, fíjense que como se está multiplicando, este resultado, como es negativo, debo ponerlo en un paréntesis. Sería menos x a la menos 2. Y este es el valor de color morado. Pero como se están multiplicando, tengo que poner un paréntesis, ¿ok? Es más, yo también debería poner aquí un paréntesis si fuera canzón, aquí un paréntesis y aquí un paréntesis. Solamente que no lo puse
Porque como los números son positivos, pues se entiende que se están multiplicando. Pero no, seamos canzones, pongámosle paréntesis a todo. Y la derivada de 4, ¿cuánto es que es? 0. Entonces realmente hasta podríamos haber ignorado esa última derivada, pero bueno, la estoy reemplazando como se tendría que hacer. Ahora, ¿qué es lo que toca hacer? Bueno, háganme las multiplicaciones que faltan, porque ya derivamos. O sea, fíjense que hasta este punto ya terminamos la derivada. Porque no aparece más. Bueno, usted me dirá, pero ¿por qué terminamos la derivada? Bueno, precisamente porque este símbolo de derivada ya se desapareció. ¿Ok? Fíjense que cuando teníamos el símbolo de derivada, pues bueno, eso indica que toca hacer la derivada, pero hasta la última fila, bueno, hasta la última igualdad que hicimos, ya el símbolo de derivada se desapareció. Quiere decir que la derivada terminó ahí y lo único que nos falta es hacer multiplicación de números. Entonces, ¿cuánto es 7 por 8? 56, x a la 7. ¿Cuánto es 5 por 2? 10x. X. Y negativo 3 por negativo 1. Más 3x a la 2, a la menos 2. A la menos 2. Y niños y niñas ya hicieron esta derivada. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, de nuevo, cuando ustedes estén haciendo derivadas, yo sé que, bueno, algunos de ustedes pudieran haber hecho este ejercicio comenzando y de una vez haber saltado acá. Si usted lo quiere hacer rápido, hágalo, yo no me voy a poner bravo, pero téngame paciencia porque es que si usted ya sabe derivar, pues sus compañeros no necesariamente ya saben derivar. Entonces, estos primeros ejemplos los vamos a hacer con calma, ¿bien? Ya después nos vamos a ir con mayor rapidez. Yo creo que en límites ya se dieron cuenta, ¿no? Que yo usualmente empiezo con los límites bonitos y luego lo complicamos, ¿no? Aquí en derivadas va a ser exactamente igual. Ok, entonces vamos con otro ejemplo. Ejemplo 2. Quiero que me hagan la siguiente derivada y les voy a dar 5 minutos a ver si llegamos a lo mismo. Calcular g' de x si g de x es la siguiente función. Bueno, calcúlenme esta bella derivada. Aquí el exponente es 2pi, ¿listo? Entonces les voy a dar, yo creo que 5 minuticos y ya vengo a ver cómo les fue. Entonces calcúlenme esa hermosa derivada. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Sí lo pudieran hacer? Entonces, vamos a calcular la derivada. Entonces, bueno, g' de x sería la derivada respecto a x de toda esta función. Perfecto. Y ustedes me podrán decir, ay, profesor, entonces tengo que, como aquí hay sumas y restas, entonces reparto la derivada a cada uno. Bueno, hasta cierto punto sí, no lo voy a negar. Pero realmente... Un momentico. Quiero quitar esto. Pero realmente podríamos utilizar varias propiedades a la vez. No sé si se dieron cuenta en el ejercicio de ahorita, pero fíjense que ustedes me pueden decir, ah, mira, profesor, aquí hay 3, bueno, también hay 4 funciones que se están sumando o restando. Muy bien. Aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra y aquí hay otra. Entonces
Entonces usted me puede decir, profesor, entonces puedo repartir la derivada a cada una. Bueno, sí, esa es la primera propiedad que uno puede usar. Pero no solamente eso. Fíjense que también hay algunas de esas funciones a la cual le voy a repartir la derivada que tienen constantes multiplicadas. Por ejemplo, aquí hay un 3 multiplicando, aquí hay un 4 quintos y aquí hay un 2 tercios. Entonces usted me puede decir, bueno, profesor, entonces puedo utilizar las fórmulas para repartir la derivada con suma y resta y sacar la constante. Pues la respuesta es sí. O sea, usted puede repartir la derivada y fuera de eso de una vez sacar la constante. Entonces, ¿por qué las constantes están multiplicando a la función? ¿Bien? O sea que en este caso esto nos quedaría así. 2 tercios derivada respecto a x de x a la menos 1 medio más 4 quintos derivada respecto a x de x a la menos 5 cuartos más derivada respecto a x de x a la 2pi. Y para que quede bonito, espérame, yo lo corro con un poquitín. Ok. Menos 3 veces derivada respecto a x de x. O sea, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, pues repartimos la derivada en la suma y en la resta, pero fuera de eso, de una vez sacamos constantes. O sea, la propiedad de repartir la derivada en la suma y de sacar constantes multiplicando, realmente esa propiedad se puede hacer de un solo golpe. O sea, no es necesario hacer 2 pasos para poder sacar las constantes en una derivada cuando hay constantes multiplicando a una función. ¿Ok? O sea, fíjense que acá hicimos los 2 pasos que hicimos aquí arriba en el primer ejemplo. Fíjense que acá primero repartimos la derivada y luego saqué constantes. ¿Se acuerdan? O sea, acá en este paso, primero repartí la derivada a cada uno y de últimas repartí constantes. O sea que a la final lo que podía haber hecho, o sea, yo podía haber saltado de esta condición a la de aquí abajo, diciendo, bueno, reparto la derivada a cada uno y si veo una constante multiplicando la saco de una vez. ¿Listo? Entonces, estas propiedades de suma, resta y producto por escalar realmente se pueden usar todas de un solo golpe. Lo único que tenemos que identificar es quiénes son los números que estén multiplicando a las funciones y cuando repartas la derivada, pues sacas la constante o sacas el número que esté multiplicando. Y de esa manera nos ahorramos tiempo. Bueno, pues ya ahorita lo único que me faltaría entonces es calcular las siguientes derivadas, que son las que aparecen ahí. O sea, vamos a mirar cuánto es la derivada de, por ejemplo, vamos a mirar la derivada de x a la menos 1 medio. Esta derivada yo tengo que calcularla. También tengo que calcular la derivada de x a la menos 5 cuartos. Tengo que calcular la derivada de x a la 2pi, porque esas son las derivadas que me están pidiendo. Y por último, tengo que calcular la derivada de x, porque fíjense que es la derivada de x respecto a x de x. Entonces, creo que con las primeras derivadas, pues vamos a tener que utilizar fórmulas, ¿no? Derivada respecto a x de x a la menos 1 medio. Bueno, me parece que utilizando de nuevo la fórmula de potencia, el exponente en este caso es menos 1 medio. Entonces, ¿qué era lo que me decía la fórmula de potencia? Bajo el exponente por x a la menos 1 medio menos 1. Porque recuerden que es bajo el exponente, que en este caso es menos 1 medio, y al exponente original, que era menos 1 medio, le tengo que restar 1. O sea que a la final esto es menos 1 medio, x a la menos 1 medio menos 1, esto es menos 3 medios. Y ya hicimos la primera derivada, que debo calcular, ¿no? La otra derivada que debo calcular es derivada respecto a x de x a la menos 5 cuartos y según la fórmula el menos 5 cuartos baja
a multiplicar a la x, tendría menos 5 cuartos, x a la menos 5 cuartos menos 1. Recuerden que acá tomamos este exponente, bajo el exponente a multiplicar a la x, que en este caso es menos 5 cuartos, y queda el exponente original menos 1. ¿Listo? Entonces, aquí esto nos daría menos 5 cuartos de x a la. ¿Cuánto es menos 5 cuartos menos 1? Me parece que me da menos 9 cuartos. Chicos y chicas, ¿vamos bien hasta acá? Sí, señor. Ok. Luego vamos a calcular esa otra derivada que se ve fea, ¿no? Que es la derivada respecto a x de x a la 2pi. Pues, de nuevo, es la misma fórmula. Tomo el exponente, que en este caso es 2pi, baja a multiplicar 2pi x a la 2pi menos 1. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y hago 2pi menos 1? ¿Hago la resta? Bueno, no, porque 2pi menos 1 va a ser otro número irracional. Entonces, esa resta sí la podemos dejar hasta ahí. No tenemos que hacerla como tal. Porque pues no les va a dar un número, no le va a dar ni entero ni racional. Entonces lo podemos dejar así. Perfecto. Y la última, pues es la derivada de x. ¿Que cuánto es la derivada de x? ¿Cuánto es que era la derivada de la variable? O sea, cuando estaba la x solita, ¿cuánto fue que nos dio la derivada? 1. Ok, ahora sí, esa sí es 1. Entonces, vamos a recordar las fórmulas que usamos para hacer estos ejercicios. Pues la primera, pues, la derivada de x es 1. O sea, cuando es la x solita, fíjense que ahí el exponente es 1 precisamente. Entonces, cuando estén derivando la x solita, esa derivada es 1. Y la derivada de cualquier otra potencia de x cuyo exponente no sea 1, pues utiliza la fórmula de ahí, que es x a la n, x a la n menos 1. ¿Listo? Bueno, pues parece que ya hicimos todas las derivadas que necesitaba. Entonces puedo terminar mi pausa y puedo continuar con el ejercicio en donde me quedé. Entonces vamos a volver a escribir esto. Bueno, yo porque pues tengo la opción, pero pues si ustedes están copiando, pues va a quedar un poquito difícil, ¿no? Pero bueno, nos habíamos quedado acá. Ya le puedo quitar tanto color y tanta cosa, porque pues ahorita la última parte es reemplazar las derivadas que encontré. Entonces esto sería 2/3 por menos 1/2 de x a la menos 3/2, que es la primera derivada que hallé. Y acá sería más 4/5, paréntesis para que no nos pase nada malo. Y esa derivada creo que nos dio menos 5/4 de x a la menos 9/4. Porque te quedaría menos 5/4 menos 1, que te da menos 9/4. La otra derivada era 2pi x a la 2pi menos 1. Y la última que sería menos 3 multiplicada por 1. De nuevo, si ustedes quieren poner aquí paréntesis, pues se puede poner, aunque creo que ese paréntesis no es necesario, pero si lo quieren poner, póngalo, yo no me voy a poner bravo. Y pues vamos a ponerle el color a las respectivas derivadas que calculamos. Me falta la verde, que sería la derivada de x. Y me falta la azul clara, que sería esta derivada. Entonces, fíjense que hasta este punto, o sea, hasta la última igualdad, la derivada se desapareció, ¿ok? Como la derivada se desapareció, quiere decir que no tengo que seguir derivando. Ya, hasta ahí terminó el ejercicio. Pero bueno, lo único que nos falta es multiplicar números si es que se pueden multiplicar. Entonces me parece que ya para terminar, el primer producto, 2/3 por menos 1/2, me parece que esto me da menos 1/3. Y ustedes me dirán, ¿y por qué, profesor? Bueno, pues porque precisamente este 2 se simplifica con este 2. ¿Bien? Y 1 por 1 queda un 1 arriba y 3 por 1 en el denominador te queda 3.
Creo que pasa algo parecido en el otro producto. El 4 se va con el 4 y el 5 se va con el 5. O sea que a la final nos va a quedar algo positivo por algo negativo, nos da negativo. Y como todo se simplifica, nos queda un 1. O sea que nos quedaría menos la variable. Esto sería menos x a la menos 9 cuartos. ¿Vamos bien? Vamos bien. Ok. Giovanni, ¿te puedo pedir un favor? ¿Puedes apagar el micrófono? Es que suena duro. Ya listo. Ok. Entonces acá sería más 2pi x a la 2pi menos 1. Y la última multiplicación sería 3 por 1, que sería 3. O sea que sería menos 3. Y este es el resultado al que ustedes tenían que haber llegado cuando les pedí el favor de que calcularan la derivada. Entonces, de nuevo, chicos y chicas, cuando ustedes estén aprendiendo a derivar, lo que tienen que hacer es utilizar las fórmulas, obviamente, pero si ustedes se dan cuenta que llegan a derivadas un poquito feas, etcétera, pues haga una pausa y las calcula. O sea, en ningún momento yo les estoy diciendo que me lo tienen que hacer en menos de un tiempo determinado. ¿Bien? Tenga en cuenta que si usted hace estas derivadas, o bueno, límites o lo que usted quiera hacer, incluso también cosas de cualquier otra clase, si las hace a las millas, o sea, corriendo, pues la probabilidad de que cometa errores es un poquito más alta. ¿Bien? Pues yo no digo que se vaya extremadamente despacio, pero por lo menos mientras está aprendiendo, sí, hágalo. Ya cuando usted le haya agarrado mucha confianza a las derivadas y pueda utilizar las fórmulas rápido, bueno, si se quiere ir rápido, hágalo, pero ya por lo menos tiene confianza de que lo que está haciendo lo está haciendo bien. Pero si usted hasta ahorita está aprendiendo a derivar, no le recomiendo para nada que se vaya a las carreras. ¿Ok? Bueno, ustedes me dirán, listo, profesor, vimos la derivada de la suma, de la resta, ¿qué más hay? Bueno, hay muchas cosas realmente, pero vamos a intentar ver unos ejemplitos y es lo siguiente. Acá les voy a escribir aquí una cosita y es lo siguiente. En algunos casos, en algunos casos, hay funciones, espérate, le voy a quitar esta coma. Hay funciones que, a pesar de no ser sumas, o bueno, no estar definidas más bien, a pesar de no estar definidas como sumas o restas, bien, se pueden convertir en sumas o restas usando álgebra o incluso trigonometría, pero bueno, vamos a hacerla solamente con álgebra, ¿bien? O sea, no les quiero matar tanto la cabeza, porque realmente más adelante vamos a ver que cuando hay funciones que no se puedan escribir como sumas o restas, de todas maneras vamos a poderlo derivar, pero necesitamos herramientas más fuertes. Bueno, principalmente esa herramienta que les hablo se llama regla de la cadena, y es la que vamos a ver el día lunes. Yo usualmente les doy toda la parte de regla de la cadena y de fórmulas de derivación, porque es que con la regla de la cadena vamos a construir todas las fórmulas que les voy a enviar, yo creo que ahorita más tardecito. ¿Listo? Entonces ustedes me dirán, ¿cómo así, profesor, que hay funciones que no están definidas como sumas o restas? Bueno, cuando hablo de que esté definida como suma o resta, pues es que usted al identificar la función, por ejemplo en el ejemplo 2 que hicimos ahorita, fíjense que la función g de x será una función más otra función más otra función menos otra función. O sea, la operación fundamental en la función g de x que hicimos ahorita eran sumas o restas. Con las sumas y las restas tú tenías la operación principal, que era precisamente sumar o restar. Pero entonces usted me puede decir, venga profesor, ¿cómo así? Entonces hay operaciones donde la suma y la resta no son fundamentales o no es la operación principal. Bueno, sí. Hagamos el siguiente ejemplo. Ejemplo 3. Entonces, por ejemplo, si yo les pidiera a ustedes la siguiente derivada,
Entonces, calcular f' de x si, por ejemplo, f de x es 3x menos 2x a la 2 más 1 multiplicado por x más 5. Entonces, fíjense una cosita. Uno podría decir, profesor, si yo derivo esto, ay, pues mire que aquí hay sumas y restas y aquí también. Bueno, no le voy a decir que no. Sí, ahí aparece la suma y la resta, pero el problema es el siguiente. ¿Cuál es la operación principal que define a la función f? ¿Será que la operación principal es la suma, la resta, o hay otra operación ahí que está molestando? ¿Ustedes qué dicen? Entonces, cuando yo me refería a operación principal o la operación fundamental, pues básicamente es la operación que está efectuándose en toda la función, ¿ok? Entonces usted me podría decir, profesor, pero aquí hay sumas y restas. Bueno, sí, yo no le voy a negar que aquí hay sumas y restas, sí. Pero hay un pequeño problema. Para usted desarrollar estas cosas, creo que hay una operación que es más importante y en este caso la operación principal es el producto o la multiplicación. ¿Vamos bien? Porque fíjese que su función es algo multiplicado con otra cosa. Entonces, si usted quiere utilizar las fórmulas de derivadas, recuerden que las fórmulas de derivadas que hemos visto hasta el momento son solamente cuando hay sumas, cuando hay restas y ya. Pero ustedes me dirán, profesor, ¿y si hay multiplicación, entonces puedo derivar? Bueno, ahorita vamos a ver la fórmula de la derivada de un producto, pero por el momento no lo podría hacer. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y yo qué hago entonces en este caso si hay una multiplicación? Bueno, gracias a Dios, para esta función, así como está escrita, no puedo utilizar derivadas, pero utilizando álgebra sí la puedo convertir en sumas y restas de cosas más simples. Y usted me dirá, ¿cómo así? Bueno, pues que yo sepa, hay una propiedad de álgebra que se llama la propiedad distributiva del producto con la suma y la resta. Es decir, usted aquí me puede repartir y hacer álgebra para hacer estos productos. Primero con primero, primero con segundo, segundo con primero, segundo con segundo. Y el último que sería tercero con primero, perdón. Y tercero con segundo. ¿Cuánto nos darían esos productos? Voy a ponerle este otro color, pongámosle color verde. Perfecto. Bueno, empecemos con las primeras multiplicaciones. 3x por x, esto nos daría 3x a la 2. 3x por 5 nos daría más 15x. Menos 2x a la 2 por x nos daría menos 2x al cubo. Menos 2x a la 2 por 5 nos daría menos 10x a la 2. Y el último, 1 por x te da x, o sea, positivo x. Y 1 por 5 pues nos da 5. Entonces fíjense que a pesar de que originalmente solamente había un producto, ese producto lo pude convertir ahora en sumas y restas de otras cosas. Y recuerden que las fórmulas que conocemos solo se pueden usar cuando es suma y resta. ¿Listo? Entonces es muy importante poder identificar cuando una función es suma, resta, multiplicación o división de otras funciones. Porque si ustedes no analizan eso antes de ponerse a derivar, pueden terminar cometiendo un montón de errores. ¿Listo? Pero bueno, fíjense que acá hicimos la multiplicación y me parece que hay términos que se pueden sumar. Por ejemplo, bueno, si quieren lo podemos hacer desde la mayor potencia a la menor. Entonces la mayor potencia es x a la 3, ¿no? Creo que el único que tiene x a la 3 es ese elemento precisamente. O sea que esto es menos 2x al cubo. Luego podemos seguir con los que tienen potencia 2, que sería este y este. 3x a la 2 menos 10x a la 2 me parece que te da menos 7x a la 2. Luego podemos sumar los términos que tienen x. Si quieren le podemos poner otro símbolo así. Un chulito así y un chulito así. Para acordarme que esos son los dos que vamos a sumar.
que sería más 16x, porque sería 15 más 1, 16, ¿no? Y el último término que no tiene ningún chulito es el 5, o sea que aquí de últimas me queda el 5. Entonces fíjense que originalmente la función era un producto, o sea, la operación principal de la función f era la multiplicación. Pero si desarrollo la multiplicación, a la final llego a algo que ahora sí se parece a lo que sé derivar. Porque miren que en este caso la f también tiene una representación que es sumas y restas de otros términos. ¿Vamos bien? O sea, fíjense que en este caso la operación fundamental pues es la suma o la resta. ¿Bien? Entonces, si queríamos utilizar las fórmulas de derivada que tenemos hasta el momento, en este paso no podía utilizar las fórmulas de la derivada porque ahí había una multiplicación. O sea, la operación principal era la multiplicación. Pero si desarrollo la multiplicación, en este caso usando álgebra, pude llegar a una nueva función que ahora sí es suma y resta de otros términos. O sea, en este paso la operación principal ya no es la multiplicación, sino que es la suma o la resta. Entonces aquí puedo utilizar las fórmulas de derivación que conocemos hasta el momento. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, por ejemplo, si solamente conociéramos las fórmulas que están arriba, solamente podría utilizar las fórmulas aquí en esta parte. O sea, las fórmulas solo las podría usar aquí en esta función f, pero escrita como sumas o restas de otras cosas. Cuando la tenemos aquí arriba, que fue la primera, o sea, la fórmula que me dieron, la función, yo aquí no podría utilizar propiedades de derivada porque yo todavía no sé cómo es la derivada de una multiplicación de funciones. ¿Listo? Yo los voy a molestar a ustedes mucho con esta parte, principalmente porque, de nuevo, mucha gente cuando utiliza las fórmulas de derivadas hace cualquier cosa precisamente porque no analiza si la función que usted está derivando es suma, resta, multiplicación o división de otras funciones. ¿Ok? Entonces tenemos que tener cuidado, pero pues tranquilos que para eso yo estoy acá como su profesor. Listo. Entonces, si quisiéramos calcular la derivada de f, por ejemplo, que el ejercicio fuera este, pues la función que voy a derivar pues es la última porque hasta ahorita solamente sé hasta la derivada de la suma, resta y multiplicación por escalar. Entonces esto sería derivada respecto a x de menos 2x al cubo menos 7x a la 2 más 16x más 5. Y de nuevo, pues recuerden que como esto es suma y resta, cuando es suma y resta, ahí sí podemos repartir, ¿ok? Entonces, esta derivada se la voy a repartir a la primera, a la segunda, a la tercera función y a la cuarta función, que en este caso es un 5. Entonces acá sería, bueno, y además puedo sacar las constantes, ¿no? Fíjense que acá hay unas constantes que son menos 2, 7, 16. Y el 5 también lo puedo tomar como constante, pero creo que esa derivada ni siquiera necesito matarme la cabeza. Entonces solamente voy a sacar las constantes cuando es con multiplicación de una función al lado. Si es la constante sola, me parece que esa derivada nos da 0, ¿no? Entonces realmente ni siquiera tengo que matarme la cabeza con este 5. Entonces sería menos 2 por la derivada de x al cubo menos 7 por la derivada de x al cuadrado más 16 por la derivada de x. Y denme un momentito. Y acá sería más la derivada del último, que creo que es un 5. ¿Vamos bien hasta acá? Chicos y chicas. Bueno, acá sería el 7 o el menos 7 realmente. Porque es con signo y todo. Pero bueno, pongámoslo 7 nomás. ¿Todo bien hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Me escuchan?
Sí, sí, señor. Ok. Todo bien. Menos 7 por 2x más 16 por 1 más 0. Entonces fíjense que qué fue lo que hice. O sea, pues bueno, obviamente ustedes me dirán, profesor, ¿y la pausa? Bueno, pues la pausa si usted la quiere la puede hacer, o si usted sabe la derivada de cada una de las funciones, pues calcúlela y la reemplaza. Yo les había dicho que después iba a empezar a moverme rápido, ¿no? Entonces, les queda de tarea, por favor, verificar que las derivadas que estoy reemplazando, pues son precisamente lo que estoy escribiendo acá. La derivada de x a la 2 es 2x, la derivada de x creo que es 1, que creo que ya deben estar cansados de que les diga siempre lo mismo, pero pues tristemente a veces ustedes no aprenden cuando uno les dice las cosas, entonces toca repetírselas 20 veces. ¿Bien? Entonces la derivada de x al cubo, 3x a la 2, la derivada de x a la 2, 2x, la derivada de x, 1 y la derivada de 5 es 0. Entonces de nuevo, si usted hubiera querido hacer aquí una pausita y calcularlas, pues la hubiera podido haber hecho, que fue lo que hicimos en los ejercicios pasados. ¿Bien? Que les hacía la pausa, calculábamos cada derivada que estaba en la nubecita y la reemplazamos. Lo puede hacer, yo no me voy a poner bravo. Pero pues yo les había dicho que después uno puede ir aumentando la velocidad, ¿no? Y cuando calcularon cada una de las derivadas que les faltaba, pues lo único que falta es multiplicar los coeficientes que les aparezca. O sea que a la final esto sería menos 2 por 3, menos 6x a la 2, menos 7 por 2 es menos 14x, y 16 por 1 sería 16. Y pues el 0 que está de última lo podemos ignorar porque sumar por 0 no hace nada. O sea que la derivada de la función que usted estaba buscando era esta. ¿Bien? Pero entonces usted me podría haber preguntado, venga profesor, y si a mí se me olvida el álgebra, ¿será que hay alguna forma de haber hecho esta derivada sin necesidad de haber hecho álgebra precisamente antes? Pues la respuesta es sí. Había una forma de poder llegar a esta derivada sin necesidad de haber hecho álgebra en la función. Y pues se vienen las otras dos fórmulas hermosas que son la derivada de un producto y la derivada de un cociente. Entonces, derivada de un producto y de un cociente. La demostración de estas fórmulas, la del producto y la del cociente, esas sí son más lindas que que las operaciones de suma y resta. Resulta que como la derivada es es un límite, pero es un límite de una resta, ¿no? ¿Se acuerdan que era f de x más h menos f de x? Ese término, cuando es una multiplicación o cuando es una división, eso se vuelve un dolor de cabeza, ¿ok? Entonces, en esos casos, tristemente, la derivada no se comporta de la misma forma que los límites. Recuerden que yo les había dicho que con la suma y con la resta, gracias a Dios, la derivada se comporta igual. Y creo que también con la multiplicación por escalar, que fue lo que yo les conté acá. Mira, en límites, el límite tú lo sacas, la constante tú la sacas de un límite cuando está multiplicando. Y acá también los límites se reparten en sumas y restas. Eso también es una propiedad que es como copy paste de límites. Pero tristemente, cuando hacemos multiplicaciones y divisiones, pues ya la fórmula no puede ser igual porque al tener la resta f de x más h menos f de x, esas funciones, como se vuelven productos, nos toca hacer trucos algebraicos para poder calcular esas derivadas. Y tristemente no es la misma fórmula de siempre. Entonces voy a copiarlas acá porque a mí me gusta utilizar estos colores. Básicamente las fórmulas de la derivada del producto y del cociente son las fórmulas 5 y 6 de lo que les voy a enviar. Yo creo que esta tardecita. Se las voy a subir al Classroom directamente. Entonces, estas son las dos fórmulas. ¿Ok? Bueno, si quieren, espérate un momentito. Voy a hacer lo siguiente. Copiar, pegar. Vamos a dejar la fórmula del cociente aparte.
y la fórmula del producto también aparte. De nuevo, si usted vio cálculo y usted ya sabe derivar, de pronto se le puede hacer rara la forma en que escribí las fórmulas de derivación. Entonces, esta se denomina pues la derivada de un producto. O multiplicación, como lo quiera llamar, es la misma cosa. Entonces, si usted dice, oh, hay una multiplicación, pues le va a tocar utilizar la fórmula de la derivada del producto, obligatoriamente, o tarde o temprano va a tener que usarla. Y la otra es la derivada de un cociente o una división. Como le quiera llamar, si le quiere llamar cociente o le quiere llamar división, es la misma cosa. Perfecto. Entonces, estas son las dos formulitas clásicas de derivadas. Espérate, ¿qué fue lo que pasó acá? Qué raro. Ya se desapareció. Bien. Entonces, estas formulitas, bueno, yo utilizo colores precisamente porque a veces uno cuando utiliza la fórmula de estas derivadas se mete un enredo horrible, principalmente identificando, por ejemplo, en la del cociente, quién es el numerador y quién es el denominador. ¿Bien? Y lo mismo en un producto, quién es la primer función en el producto y quién es la segunda. Estas fórmulas realmente tienen varias formas de escribirse. Yo no les voy a decir que lo hagan con esta fórmula necesariamente. La única ventaja entre estas fórmulas con respecto a otras fórmulas que puedan estar en un libro es que fíjense una cosita. Miren que la expresión que está aquí arriba, o sea, en la derivada del producto, se parece mucho a la expresión que está en el numerador de la derivada del cociente. ¿Sí se dan cuenta que se parece? Es muy parecido. Pero ¿cuál es la diferencia entre la una y la otra? La suma y la resta. Muy bien. Que en la derivada del producto es con suma y en la derivada del cociente apareces con resta. Esa es la única diferencia. Entonces, ¿por qué utilizo estas fórmulas en mi clase? Precisamente porque si usted se aprende la derivada del producto, la derivada del cociente es casi la misma. La única diferencia es que usted escribe en el numerador la misma fórmula de la derivada del producto, pero en vez de suma pone aquí una resta. ¿Ok? Y la otra cosa diferente es el denominador, porque es que el denominador siempre va a ser el denominador, que en este caso lo estoy llamando g de x, todo al cuadrado. Entonces, de esta manera, si usted se aprende la fórmula de la derivada del producto, también se va a poder aprender la derivada del cociente, pero pues recordando que en ese caso, ya en vez de ser suma, es resta, y que abajo se tiene que dividir por el denominador al cuadrado. ¿Bien? Entonces ustedes me dirán, bueno, profesor, ¿y qué utilidad tienen estas fórmulas? Bueno, pues ya vamos a verla. Entonces vamos a volver a hacer el ejemplo 3, pero imaginando que a mí no me gusta hacer álgebra. O sea, entonces voy a volver a hacer el ejemplo 3 y vamos a calcular la derivada de f. Pero entonces fíjense en este caso que usted cuando va a calcular una derivada, usted lo primero que tiene que hacer es verificar si es suma, resta, multiplicación o división de otras funciones, ¿ok? Entonces, en este caso, bueno, voy a escribir la f así normal. E imagínense que de una vez vamos a derivar. Entonces, f' de x. Derivada respecto a x de toda esta función. Entonces, en este caso, recuerden que no vamos a hacer álgebra, sino que lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Yo les puedo preguntar a ustedes, bueno, si tenemos esta función, la función que usted está derivando es suma, resta, multiplicación o división de otras funciones. Recuerden que lo que tienen que mirar es cuál es la operación principal. Entonces, en este caso, la operación principal es la multiplicación. Y usted me puede decir, profesor, ¿y por qué es la multiplicación? Bueno, porque usted para poder desarrollar estos términos, lo primero que tiene que hacer es multiplicar este con este.
Entonces, la multiplicación en este caso es la operación principal. Otra cosa es que aquí aparezcan sumas y restas y sumas y restas, pero bueno, eso después nos preocuparemos por ello. Lo principal es que tenemos que identificar si la función que estoy derivando es suma, resta, multiplicación o división, ¿ok? Porque a partir de eso es que vamos a poder identificar qué fórmula usar, si la derivada de la suma, de la resta, del producto o del cociente. Bueno, como ya nos dimos cuenta que es una multiplicación, ustedes me pueden decir, bueno, tengo que hacer la derivada de una multiplicación. Sí, muy bien. Pero fíjense que para la derivada de la multiplicación yo necesito saber quién es la primer función que se está derivando y quién es la segunda. Realmente voy a volver a copiar esto acá y lo voy a poner aquí abajito. Ya les voy a contar por qué. Pues vamos a utilizar esta fórmula de la derivada del producto, pero entonces lo primero que tengo que identificar es para mí quién es la primer función, que sería la f en la fórmula que les acabé de dar. Espérate, voy a ponerlo esto con un verde, pero más claro, este. Entonces, esta que está acá haría el papel de la función f de x en la fórmula general, que es la primera función que está multiplicándose. Y la segunda función que se está multiplicando en este caso es x más 5, o sea que x más 5 hace el papel de la g de x. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta, niños y niñas? Profe, ¿lo puedo volver a repetir, por favor? Bueno, recuerden que lo primero que tienen que analizar es qué operación es la que define la función que ustedes están derivando. En este caso, la función que define la función que estoy derivando es la multiplicación. Entonces, si ustedes ya identificaron cuál es la operación principal de su función, o sea, la que la define completamente, pues tenemos que mirar qué fórmula usar. Entonces, si la operación principal es multiplicación, tengo que utilizar la fórmula de la derivada de una multiplicación o la derivada de un producto, que es la misma cosa. Y para poder utilizar la fórmula de la derivada del producto, pues usted primero me tiene que decir en su fórmula quién hace el papel de la f. Entonces, en este caso, esta función que está en verde hace el papel de la f. Y esta función que está aquí en color naranja hace el papel de la g. ¿Ok? Porque miren que sería f de x por g de x. Ahora tenemos que utilizar la fórmula de la derivada del producto. ¿Qué es lo que nos dice la fórmula de la derivada del producto? Bueno, la derivada de una multiplicación es la derivada de la primer función que se está multiplicando. O sea que, ¿quién es la función f? O la de color verde. Entonces, la derivada de la función, de la primera función que se está multiplicando, sería la derivada de 3x menos 2x a la 2 más 1. Fíjense que esta es la función f, o sea, ustedes van a seguir los mismos colores de la fórmula. La fórmula me dice que es la derivada de la f, derivada de la f. ¿Y se multiplica con quién? Se multiplica con la g de x, que en este caso la g de x es la que está en color naranja. O sea que sería por x más 5. ¿Vamos bien hasta acá? O sea, tengan en cuenta que estamos utilizando la fórmula que está aquí. O sea, esta es la fórmula que estamos usando para derivar. Y hasta ahorita vamos en este primer pedazo. Derivada de la primera función por la segunda. Y ahora me falta hacer algo parecido a lo que está acá, pero creo que las derivadas van a cambiar. O sea, este símbolo de derivada ya no va a estar con la primera función, sino que va a estar es con la segunda. Y me parece que a la primera función pues la voy a dejar quietecita. Esta función no se le va a derivar ahora, pero espérenme, ya la pongo bien. Porque estoy acá haciéndolo pues a las carreras. Pues espérenme un momentito. Ahora sí. Entonces acá, denme un momento y hago un espacio aquí. Ahora sí quedó. Y aquí le ponemos suma. Entonces, la derivada de la multiplicación que teníamos arriba, ¿a qué es igual? Bueno, según lo que está en la formulita, es la derivada de la primera función, que es la función que está en verde. O sea, vamos a leerla.
Derivada de la primera función, que es la que está en verde, que sería esta, que en este caso la función en verde es 3x menos 2x a la 2 menos 1. Y la multiplico por la función g, que es la segunda función que está multiplicando, que en este caso es x más 5. Entonces, derivada de la primera función por la segunda función, es este primer pedazo. Más, que es este más, la función, o sea, la primera función, que es esta, y se multiplica por la derivada de la segunda función, que es x más 5. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, señor. Perfecto. De nuevo, si tienen alguna duda me pueden preguntar. Entonces fíjense que al utilizar la derivada del producto, reducimos el problema que, bueno, teníamos un problema de una derivada fea, que era un producto, y lo convertimos en derivadas más simples. Ustedes me dirán, ¿cómo así que en derivadas más simples si yo solo veo un enredo? Bueno, me refiero a que esta derivada creo que usted me la puede calcular rápido, ¿no? ¿Cuánto es la derivada de 3x menos 2x a la 2 más 1? ¿Y cuánto es la derivada de x más 5? Entonces, se dan cuenta que cuando uno empieza a utilizar las fórmulas de derivación, pueda que teníamos una derivada fea, pero la podemos convertir en una derivada un poquito más simple de hacer, ¿ok? Entonces, si ustedes hacen una pausa y me calculan esa primer derivada y la otra derivada que está en color morado, creo que tendrían que llegar a lo siguiente. 3 menos 4x, me hacen el favor y lo hacen. Se los voy a dejar de tarea. La derivada de lo que está en rojo es eso. Entonces me hace el favor, tarea. Calcúleme la derivada, si quiere hace una pausa, la calcula y luego la reemplaza, ¿ok? Y aquí lo multiplicamos por x más 5, o sea, solamente nos vamos a preocupar por lo que tiene derivada. Lo que no tenga derivada, pues lo tengo que copiar tal cual, ¿ok? Por eso era que yo les decía que esa notación de d de x a mí me parece un poquito más pedagógica, porque esa notación les está diciendo a ustedes qué es lo que tienen que derivar y qué es lo que no tienen que derivar. En este caso, fíjense que como este y este término no tienen derivada, pues ellos se quedan quietos. O sea, los que no tengan derivada los tengo que dejar quietos. Y solamente tengo que calcular derivadas pues de lo que me diga la notación de derivada. Entonces sí tengo que hacer la derivada que está aquí en morado. ¿Cuánto es la derivada de x más 5? 5. No, 6. No, es 1. Espere. También se la puedo dejar de tarea. Verifique que esa derivada le tiene que dar 1. ¿Ya te diste cuenta por qué es 1? ¿Por qué? La derivada de x es 1 y la derivada de 5 ¿cuánto es? 0. Ah, sí. Sí, sí. ¿Vamos bien? Sí, vamos Recuerden bien. que como aquí estamos derivando una suma, pues se reparte la derivada a cada una. Y te va a quedar la derivada de x que es 1 y la derivada de 5 que es 0. Pero bueno, se las quiero dejar de tarea para que lo hagan. Recuerden que si ustedes quieren, o sea, si estuviéramos haciéndolo despacio, usted aquí me puede hacer una pausa y me calcula esta primer derivada que es su tarea y me calcula la segunda derivada que es su tarea y la reemplaza. ¿Ok? Pero de nuevo, a veces en los libros como que ellos van rapidito y pues yo también les dije que también iba a empezar a irme rápido. Entonces, ¿yo qué les recomiendo para esta parte? Yo necesito que ustedes se pongan a hacer muchos ejercicios de derivadas bueno, primero empiecen con derivadas de polinomios y ya cuando lo manejen nos metemos después con derivadas de productos, de cocientes, ¿bien? Pero de todas maneras, siempre que yo indique que hago una pausa o que reemplazo alguna derivada, yo les indico cuánto es y pues les queda de tarea verificar. Pero de nuevo, si ustedes no hacen ejercicios, va a quedar muy complicado que aprendan a derivar. ¿Listo? Entonces yo estas tareitas que les voy dejando, pues es para que, bueno, póngase a hacer derivadas. ¿Listo? Fíjense que hasta este punto, ¿hay alguna otra derivada que tenga que hacer? ¿Ustedes qué dicen?
No, ya. No, Gracias. porque ya el símbolo de derivada se desapareció. Quiere decir que en teoría el ejercicio termina hasta ahí. Pero bueno, ustedes me dirán, profesor, pero yo necesito verificar si lo que me dio es lo mismo que dio arriba. Bueno, llegamos a 3 menos 4x por x más 5 más. Multiplicar por 1 no hace nada, o sea que a la final te va a quedar 3x menos 2x a la 2 más 1. O sea, al multiplicar el 1 queda lo mismo que estaba acá, ¿no? Pero creo que para poder llegar a lo mismo que habíamos hecho, pues sí nos va a tocar hacer álgebra, pero solamente una álgebra de dos cositas. Primero con primero y... Primero con primero, primero con segundo, segundo con primero y segundo con segundo. Entonces si hacemos esas últimas multiplicaciones como para verificar que sí nos da lo mismo, esto sería 3x más 15 menos 4x a la 2 menos 20x, que esa sería la multiplicación. Esto es lo que nos dio lo de color moradito al hacer la distributividad del segundo, y esto es lo que nos da al hacer la distributividad del primero. Y aquí sería más 3x menos 2x a la 2 más 1. Y fíjense que de nuevo podemos operar términos semejantes. Este negativo 4 con este negativo 2x a la 2 los podemos sumar. O sea que esto nos da menos 6x a la 2. Luego podemos sumar los que tengan x. Este tiene x, este tiene x y este tiene x. 6 menos 20 nos da menos 14, ¿no? Menos 14x. Y el último que sería 15 más 1, que es 16. Y pues podemos verificar si nos dio lo mismo que la derivada que hicimos ahorita. Menos 6x a la 2 menos 14x más 16. Menos 6x a la 2 menos 14x más 16. Perfecto. Entonces, esta es otra forma de hacer el mismo ejercicio que hicimos ahorita, que fue el ejemplo 3, pero haciendo la derivada de un producto. ¿Ok? ¿Por qué les digo que tengan en cuenta qué fórmula usar? Bueno, yo ya les había dicho a ustedes que realmente en matemáticas usted lo puede hacer de muchos caminos, ¿no? En este caso, pues si usted utilizó la fórmula de la derivada de un producto y algún compañero de ustedes utilizó, por ejemplo, utilizó álgebra y luego derivó, pues en teoría si hizo bien las cosas nos tiene que dar lo mismo, ¿ok? Entonces no se asuste si usted un ejercicio lo pensó de una forma y un compañero lo pensó de otra. Si los dos lo pensaron de la manera correcta, o sea, ¿en qué sentido? Pues que no cometieron ningún error de álgebra, que no calcularon mal una derivada, en teoría tendrían que llegar a lo mismo, pero tal vez pueden usar caminos distintos. Creo que también yo me he cansado de decirles en clase que en matemáticas usted se puede ir por diferentes caminos. Si hace las cosas bien, pues debemos llegar exactamente a lo mismo. ¿Listo? Entonces, este ejercicio es bien interesante porque, pues bueno, lo hicimos con derivada de un producto y también lo hicimos haciendo la multiplicación y luego derivando. ¿Bien? Pero bueno, ustedes me dirán, bueno, ¿y qué utilidad también tiene esta fórmula? Bueno, que ya ahorita no solamente vamos a poder derivar multiplicaciones, sino que también vamos a poder derivar divisiones. Entonces, ejemplo 4, vamos a hacer una derivada de un cociente. Ejemplo 4. Entonces vamos a calcular, llamémoslo h de x, si h de x es la siguiente función. X a la 2 más 1 entre 3x a la 2 menos 3. Bueno, menos 1, pongámoslo así. Ok, entonces vamos a calcular esta derivada. Bueno, pues h', pues vamos a escribir solamente la notación de derivada. Recuerden que aquí no es que estoy derivando de una vez, sino que voy a escribir derivada, abro un paréntesis angular, x a la 2 menos 1 entre
3x a la 2 menos 1. Acá es más 1, perdón. ¿Vamos bien? Entonces, de nuevo, a mí no me interesa que usted se vaya corriendo y haga la derivada lo más rápido que pueda. No. Primero analice cuál es la operación que define esa función que estoy derivando. Entonces, ¿será que la operación que define esa función es suma, resta, multiplicación o división? ¿Ustedes qué dicen? División. Muy bien. Entonces, si la división es la fórmula que lo define, pues entonces usted dice, como es división, pues tengo que encontrar la fórmula de la derivada de una división o de un cociente, que es la misma cosa. Entonces, vamos a intentar utilizar esta fórmula de derivada, pero entonces fíjense que para utilizar la fórmula de la derivada, yo necesito saber quién es el numerador y quién es el denominador. Entonces, para eso es que yo utilizo colores. Entonces, el numerador lo vamos a dibujar con color verde. Este es el f de x ahora en la división. Y el denominador es el g de x. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, si esa es la derivada de f sobre g, ¿cómo es que es la fórmula? Bueno, pues utilicemos la fórmula y donde aparezca el color verde voy a poner la función que está en color verde. Entonces sería derivada respecto a x de la función que está en el numerador o la función que está arriba, como usted la quiera llamar. ¿Quién es en este caso la función que está arriba en la división? O sea, en el numerador. Es x a la 2 más 1, que sería la f en la fórmula. Entonces, de nuevo, ustedes no tienen que guiarse tanto con las letras, sino que más bien con los colores. La función f en esta fórmula es la que está arriba, que sería la que está en color verde. Y me dice que la multiplique por la g, que la g en este caso es el denominador. ¿Quién es el denominador en este ejercicio? 3x a la 2 menos 1. ¿Listo? Y ya voy a terminar de escribir el resto, pero pues voy a volver a usar esto. Realmente pues es solamente intercambiar de posición esta notación. Y acá sería un menos, qué pena, acá no es por, sino que es menos. El por va acá. Menos. Tengan mucho cuidado con los paréntesis, niños y niñas. Si usted me escribe mal un paréntesis, se puede tirar el ejercicio a pesar de haber utilizado la fórmula bien. Pero es que tristemente ustedes no están acostumbrados a usar paréntesis y pues conmigo sí se van a acostumbrar porque pues yo no les voy a permitir que me escriban mal una derivada. Bueno, de todas maneras haciendo la derivada me voy a dar cuenta si les quedó bien o mal, o no. ¿Bien? Entonces tengan mucho cuidado con los paréntesis. Esa es la única cosa que les voy a seguir diciendo de aquí hasta que acabe este curso. ¿Listo? Y todavía nos falta el denominador al cuadrado, ¿no? Porque es el g de x al cuadrado. ¿Quién es el g de x en este caso? Bueno, el denominador es 3x a la 2 menos 1 y todo está elevado al cuadrado. Y ahora sí, pongámosle color porque pues hay que ponerle color a la vida. Entonces este sería el de color naranjita, que es el denominador, y el numerador es el que está en color verdecito. Chicos y chicas, ¿vamos bien hasta acá? ¿Tienen alguna preguntita de cómo se utiliza la fórmula, etcétera? ¿O vamos bien? No, vamos bien, profe. ¿Seguros? Bueno. Ahora, acá pasa algo similar a lo que pasaba con la derivada del producto. Miren que cuando ustedes utilizan la fórmula de la derivada, por ejemplo, del producto, que fue el ejemplo anterior, luego ustedes se van a fijar de quién es el que tiene el símbolo de derivada y calculamos esa derivada. Entonces, aquí va a pasar exactamente lo mismo. Al utilizar la fórmula de la derivada del cociente, miren que llegamos a unas derivadas que son un poquito más fáciles de calcular. ¿Cuánto es la derivada de x a la 2 más 1? ¿Y cuánto es la derivada de 3x a la 2 menos 1? ¿Vamos bien? Entonces,
si ustedes hacen una pausa y me calculan la derivada de x a la 2 más 1 y aparte la derivada de 3x a la 2 menos 1, pues vamos a llegar a lo siguiente. La derivada de x a la 2 más 1, si me la hacen por aparte, les tiene que dar 2x por 3x a la 2 menos 1 menos x a la 2 más 1 por la derivada de 3x a la 2, de 3x a la 2 menos 1, esa derivada es 6x dividido entre 3x a la 2 menos 1, todo elevado al cuadrado. Recuerden que ustedes solamente van a calcular las derivadas que aparecen en el término. Solamente calculamos la derivada del primer término, que va a ser 2x, y adivine qué les queda a usted. Verifique por favor que la derivada de x a la 2 más 1 es 2x. Y también verifique que la derivada de 3x a la 2 menos 1 es 6x. Tarea. Y fíjense que solamente reemplazamos las derivadas donde aparecía el símbolo de derivada. Los términos que no tenían derivada los dejamos quietos. Entonces, tengan mucho cuidado porque es que muchas personas cuando están haciendo las fórmulas de derivada, derivan una vez y vuelven a derivar y vuelven a derivar. O sea, lo vuelven como si fuera una cadena y no. Si a usted le están diciendo derive una vez, pues haga eso, derive una vez. Y cuando acabe las derivadas y ya no aparezca ningún símbolo de derivada, pues en teoría el ejercicio terminaría hasta acá, en teoría. Y usted me dirá, pero ¿cómo así, profesor, que en teoría? Bueno, sí, porque lo que falta ahora es hacer álgebra en la parte de arriba. ¿Vamos bien? O sea que lo único que me falta ahora, voy a volver a copiar esto y le voy a quitar como los colores. Pues para tener en cuenta que ahora esto se vuelve un problema de álgebra. Entonces, si a usted se le olvidó cómo es la propiedad distributiva, etcétera, tranquilo que conmigo lo va a aprender porque acá lo necesitamos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer propiedad distributiva. Por ejemplo, este 2x se va a multiplicar con el primero, con el segundo. Y lo mismo vamos a hacer propiedad distributiva. Bueno, si ustedes quieren podemos tomar el 6x, que es solamente un término, y repartirlo a cada uno de los que están aquí en la suma. Recuerden que la propiedad distributiva puede ser por izquierda o por derecha. Por ejemplo, aquí estoy haciendo la propiedad distributiva por izquierda, porque estoy repartiendo este que está multiplicando por izquierda en esta resta. O también se puede hacer por derecha. Si es un término multiplicando y se lo reparto a cada uno, pues lo podemos hacer también por el lado derecho. Entonces vamos a hacer las multiplicaciones, pero toca tener cuidado. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque aquí hay un menos. Entonces vamos a hacer la propiedad distributiva, pero ese menos lo voy a dejar ahí denotado y ahorita lo vamos a aplicar. 2x por 3x a la 2. 2 por 3 te da 6 y x por x a la 2 te da x al cubo. 2x menos 1 pues nos da menos 2x. Entonces listo, por ese lado ya hicimos la primera propiedad distributiva, que es la que está aquí en este ladito. Le voy a poner el mismo color para que nos acordemos. Y aquí aparece menos, que es el menos de la fórmula. Pero entonces acá vamos a hacer una cosita. Yo le quiero poner un paréntesis, porque es que muchas personas cuando hacen la propiedad distributiva no se acuerdan que este menos está afectando a todo este producto. O sea, fíjense que el menos que aparece ahí, que lo pinté de color amarillo, está afectando a todo este producto. ¿Bien? Entonces, si él está afectando a todo el producto, pues el resultado de la propiedad distributiva es afectado por este menos. Por eso tengo que ponerle un paréntesis grande, porque ese menos está afectando a todo el producto que está en color rosado, ¿ok? Entonces vamos a hacer el producto en color rosado. 6x por x a la 2 o x a la 2 por 6x, que es lo mismo, sería 6x al cubo. Y 1 por 6x pues te da positivo 6x. Entonces fíjense que ahí el producto que hicimos fue precisamente el que está en color rosadito. Pero ese producto está siendo afectado por el menos que está en color amarillo que está afuera. Yo sé que a veces ustedes cuando hacen las cosas a las carreras, quitan el paréntesis que les estoy diciendo que no deben quitar. Entonces, si usted me hubiera hecho la propiedad distributiva y me hubiera escrito esto, así,
muy probablemente usted hubiera creído que este menos solamente afectaba el 6x al cubo. Y este 6x usted me lo hubiera dejado positivo. Pues si usted en un examen me hace un chiste de esos, pues yo automáticamente ya estoy haciéndole así. ¿Bien? ¿Por qué? Pues porque se me comió ese menos. O sea, el menos no está afectando solamente al primero, está afectando a todo. ¿Ok? Entonces, a veces uno pues puede tirarse un punto de un examen no por no saber derivar, más bien por no acordarse de propiedades de signos. Que eso pasa usualmente, porque a veces ustedes cuando hacen leyes de signo los hacen a las patadas y a las carreras. Entonces, de nuevo, si ustedes hacen una propiedad distributiva y hay un menos al frente, si quiere deje el menos de últimas. Y cuando haga la propiedad distributiva, ponga un dichoso paréntesis, o si no se va a tirar todo de ahí en adelante. Y esto sería dividido entre 3x a la 2 menos 1, todo al cuadrado. Ahora sí, vamos a hacer leyes de signos y este menos le cambia el signo a todo lo que está aquí adentro. Ese menos le cambia el signo a todo. Entonces, ¿a qué llegamos? Bueno, pues voy a volver a copiar exactamente lo mismo, pues para evitar la fatiga. Llegamos a lo mismo. Y este menos le cambia el signo a todo. Ahora sí, quita el paréntesis. Pero si le cambiamos el signo a todo, pues todo queda negativo. Vamos bien hasta acá. O sea, esa es la moraleja de la historia. De nuevo, cuando uno a veces hace las fórmulas de derivación, no, usted se puede saber las fórmulas de derivación. Pero mucha gente, cuando hace las cosas a las carreras, termina embarrándola no en la parte de derivación, sino que en la parte de álgebra. ¿Ok? Entonces, este menos altera el resultado que está acá y ahora sí podemos operar términos semejantes. Creo que gracias a Dios este 6x al cubo se elimina con este porque estamos sumando y restando el mismo término. Y lo único que nos quedaría sería el menos 2x menos 6x. O sea que esta derivada a la final nos da menos 8x, ¿no? Entre 3x a la 2 menos 1 al cuadrado. Y ahora sí, niños y niñas, podemos decir que terminamos. Porque pues ya pudimos hacer álgebra y reducimos esa derivada hasta su mínima expresión solamente en el numerador. Usted también me podría decir, venga profesor, ¿y el denominador por qué no lo desarrolló? No, si tenemos el denominador, realmente, salvo que haya algún factor común o cosas así, el denominador no se toca. Pues porque a veces trabajar con un denominador y expandirlo se vuelve un dolor de cabeza. ¿Bien? Entonces, usualmente el álgebra se hace solamente en el numerador. El denominador lo dejamos quieto. ¿Bien? Bueno, el día lunes vamos a hacer más ejercicios de derivadas de producto y cociente, no se asusten. Veremos la regla de la cadena y desde ahí sí vamos a empezar a hacer un montón de ejemplos, porque vamos a empezar con derivadas de funciones exponenciales, logarítmicas, luego vamos a hacer trigonométricas y por último trigonométricas inversas. ¿Listo? Entonces, pues, niños y niñas, yo creo que la clase de hoy pues la podemos dejar hasta aquí. Espero que se encuentren bien. Muchas bendiciones.